Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Vamos a más de 3 historias que involucran buceo en el océano profundo, con cada uno progresivamente más horroroso que el último. Tengo que advertirles que la historia final es particularmente lo horripilante, incluso si es cierto a los acontecimientos como ocurrieron. Como siempre se aconseja, una discreción del espectador. En abril de 2003, en algún lugar del Mar Amarillo, entre Corea del Norte y la provincia de Shandong de China, un barco de pesca chino notó algo extraño saliendo del agua. Inicialmente, parecía casi como una antena saliendo del agua, pero como se acercaron, se dieron cuenta de que estaba unido a un objeto metálico masivo. Eventualmente, se acercaron lo suficiente para darse cuenta de que era en realidad el periscopio de un submarino, excepto que no estaba haciendo nada en todo el tiempo que lo vieron, simplemente flotaba sin rumbo. Al final se acercaron lo suficiente para darse cuenta de que en realidad era el periscopio de un submarino, excepto que no estaba haciendo nada durante todo el tiempo que lo vieron flotando sin rumbo. El barco de pesca se puso en contacto con la marina, que envió 2 barcos para venir a investigar la situación. Al llegar los 2 buques de la marina, era que podría ser un submarino de uno de los países vecinos, que habría sido una intrusión muy grave en las aguas controladas. Pero cuando se acercaron a echar un vistazo, que fueron capaces de identificarlo como un submarino chino. En otras palabras, era uno de sus propios barcos. Entonces trataron de radio de la nave o establecer alguna comunicación con ella, pero todo lo que volvieron fue silencio de radio. Al día siguiente, el submarino fue finalmente abordado para averiguar lo que estaba pasando, y lo que descubrieron era tan aterrador como era confuso. Al día siguiente, el submarino fue finalmente abordado para averiguar lo que estaba pasando, y lo que descubrieron era tan aterrador como confuso. Al abrir la escotilla, inmediatamente se dieron cuenta de lo oscuro que estaba dentro del submarino. Claramente no había energía, así que no había luces en el interior. Entonces comenzaron a caminar por el submarino y empezaron a encontrar los cuerpos de la tripulación por todo el lugar, y la parte más extraña fue que toda la tripulación seguía en sus estaciones y parecía que estaban trabajando, y entonces de repente murieron como si ni siquiera supieran que estaban en peligro. En total, 71 cuerpos fueron descubiertos en el barco sin sobrevivientes. Meses después de este descubrimiento y después de una larga investigación, un comandante y el comisario de la flota del Mar del Norte fueron despedidos de la Marina. Además de esos oficiales de alto rango, otros 8 oficiales fueron despedidos o degradados por motivos de mando y control inadecuados. Debido al secreto que rodeaba las operaciones militares, tomó mucho tiempo antes de que finalmente se supiera la verdad sobre lo que pasó con el submarino y la tripulación. Incluso ahora no se ha confirmado al 100%. Esta es la teoría líder, que es más ampliamente aceptada sobre el incidente. Este submarino particular tiene alrededor de 55 miembros de la tripulación. Cuando se descubrió que había un total de 71 personas a bordo, así que se ha especulado que había algún tipo de procedimiento especial o prueba que se estaba ejecutando. Una de estas tripulaciones adicionales era un oficial de alto rango, y el resto parecía ser aprendices. Ahora este submarino particular era algo conocido como un submarino eléctrico diésel. Ahora este submarino en particular era algo conocido como un submarino eléctrico diésel. En la superficie, el motor diésel se utiliza para alimentar todas las funciones y propulsión, y también cargar baterías grandes. Estas baterías se utilizan para alimentar el sistema de propulsión cuando el submarino está sumergido. Cuando en la superficie, el motor diésel tira de un aire para la ventilación,
Esto también se puede hacer cuando el submarino está parcialmente sumergido para permanecer sin ser detectado. Cuando el submarino está en este estado sumergido, un snorkel se pega fuera del agua para seguir tirando de un aire para el motor. Si el agua se eleva demasiado o el submarino se sumerge, hay una válvula que cierra el snorkel para evitar que el agua entre. Al mismo tiempo, el motor diésel se apaga y la energía se desvía a las baterías. Algún tiempo antes del descubrimiento del submarino por el buque de pesca, el submarino o bien salió a la superficie y la válvula no se abrió, o ya estaba por la superficie y el agua fue detectada y la válvula fue cerrada. En cualquier caso, lo que debería haber ocurrido era que el motor no debería haber estado funcionando. Por alguna razón estaba en funcionamiento y sin ventilación, que consumió por completo todo el aire dentro del submarino en solo 2 minutos. Un minuto después de que el aire fue aspirado fuera del submarino, el hombre dentro habría comenzado a marearse. 2 minutos después de que el aire fue aspirado, todos ellos habrían estado inconscientes, y luego por 3 minutos todos habrían muerto debido a la asfixia. Un minuto después de que el aire fuera aspirado fuera del submarino, el hombre dentro de él habría empezado a marearse. 2 minutos después de que el aire fuera aspirado, todos ellos habrían estado inconscientes, y luego por 3 minutos todos habrían muerto debido a asfixia. Esto también habría creado una succión dentro del submarino que habría hecho difícil abrir cualquiera de las escotillas, pero es probable que todo esto haya ocurrido tan rápidamente, de todos modos, que nadie se dio cuenta de que es por eso que todos los miembros de la tripulación fueron encontrados en sus estaciones, aparentemente inconscientes de cualquier peligro. Otra posibilidad es que sin ventilación, el motor diésel ventilado todo el escape en el submarino, que habría sido igualmente fatal. En cualquier caso, el submarino estaba en algún tipo de taladro para mantener el robo y, por lo tanto, mantener el silencio de radio. Es por esta razón que no fue notado por nadie al mando. En cualquier caso, el submarino estaba en algún tipo de taladro para mantener el sigilo y, por lo tanto, mantener el silencio de la radio. Es también por esta razón que estaba tratando de ventilar parcialmente sumergido en lugar de totalmente en la superficie. En última instancia, fue una combinación de aire de la tripulación y mal funcionamiento técnico que llevó a la muerte de todos a bordo. En septiembre de 1975, dos buzos estaban trabajando en el Mar del Norte haciendo un tipo especial de buceo conocido como buceo de saturación. Su trabajo era hacer una inmersión relativamente corta a 390 pies o 120 metros y desenredar una cuerda que se había envuelto alrededor de las guías de una pieza de maquinaria llamada protector de sopladores. Este es un pedazo especializado de equipo utilizado en la perforación de petróleo y gas, que es crucial para mantener el oleoducto en funcionamiento. Su trabajo era hacer una inmersión relativamente corta a 390 pies o 120 metros y desenredar una cuerda que se había envuelto alrededor de los postes de guía de una pieza de maquinaria llamada un protector de soplador. Esta es una pieza especializada de equipo utilizado en la perforación de petróleo y gas, que es crucial para mantener el oleoducto operativo. Ahora, en caso de que usted se perdió el último buceo en vídeo equivocado, cuando los buzos comerciales necesitan pasar largos periodos de tiempo bajo el agua o hacer inmersiones excepcionalmente profundas, es poco práctico simplemente sacar una inmersión hacia abajo con regularidad, incluso para inmersiones que son solo moderadamente profundas. El tiempo de descompresión lo hace totalmente práctico. En cambio, los buzos descenderán en estas cámaras de metal conocidas como campanas de inmersión. Ellos realmente vivirán en estas cámaras
y luego salir a través de una escotilla o caer a través de la parte inferior cuando necesitan trabajar. En cambio, los buzos descenderán en estas cámaras metálicas conocidas como campanas de buceo. Vivirán realmente en estas cámaras y luego saldrán por una escotilla o caerán por la parte inferior cuando necesiten trabajar. Estas campanas están equipadas con camas, comida, lavabos y todo el equipo que necesitan para vivir a veces hasta un mes a la vez. Luego, una vez que el trabajo se hace, solo necesitan hacer una descompresión larga cuando la campana de buceo se levanta en lugar de una después de cada inmersión. Esta relación de trabajo a la descompresión es mucho más práctica. Después de que los dos hombres terminaron su trabajo para el día que fueron levantados de nuevo, hasta unos 310 pies o 94 metros de profundidad, donde luego entrarían en un pequeño complejo submarino. Este era su alojamiento para el trabajo que les ofrecía un poco más de espacio que una campana tradicional. Este complejo estaba compuesto en realidad de tres cámaras separadas. Primero era la campana, luego en el otro extremo era su espacio de vida, y luego en el medio de esas dos cámaras había una pequeña cámara que solo se utilizaba para transferir entre la campana y el espacio de vida. Alrededor de las 9:50 de la noche, la campana hizo contacto con la cámara de transferencia que los buzos entonces sellaron juntos. Estos dos anillos metálicos se parecen casi a las aberturas de una lavadora frontal conectada. Una vez que estos dos anillos se conectaron, se hizo un intento de presión como la cámara para igualarla con la cámara de transferencia. Pero cuando el gas comenzó a ser bombeado en una pequeña fuga, se detectó en algún lugar a lo largo de los anillos. Los buzos, entonces, desconectaron las dos cámaras, limpiaron las superficies de los anillos y luego los volvieron a conectar. Una vez que estos dos anillos fueron conectados, se intentó presionar como la cámara para igualarla con la cámara de transferencia, pero como el gas comenzó a ser bombeado en una pequeña fuga, se detectó en algún lugar a lo largo de los anillos. Los buzos luego desconectaron las dos cámaras, limpiaron las superficies de los anillos y luego las reconectaron. Esto es un poco común. Cualquier desecho del empolvado que se pone en medio puede crear un sello imperfecto que entonces puede causar fuga. Después de que las dos cámaras fueron reconectadas, trataron de igualar la presión una vez más, que parecía funcionar al principio, así que comenzaron a moverse en la cámara de transferencia. Mientras los dos buzos se movían dentro de la cámara de transferencia, la cámara realmente comenzó a filtrarse una vez más. Pero en lugar de pasar por todo el proceso de desconexión y limpieza de los anillos, de nuevo, el supervisor le dijo a los hombres que simplemente entraran en su espacio vivo. A medida que los dos buzos se movían dentro de la cámara de transferencia, la cámara comenzó a filtrarse de nuevo, pero en lugar de pasar por todo el proceso de desconexión y limpieza de los anillos de nuevo, el supervisor le dijo a los hombres que simplemente entraran en su espacio de vida. Esto los protegería de una mayor pérdida de presión, y porque la cámara de transferencia y el espacio de vida estaban secos, por lo general no eran problemas de sellado de ese conjunto de escotillas. Esto también es monitoreado por un supervisor que está por encima de la superficie, ya sea en un barco o en la propia plataforma. Una vez que estaban dentro, los tenía apoyados en la puerta y luego bombeaba un poco de gas de helio para sellar la puerta. En la superficie, el supervisor tiene un conjunto de medidores y válvulas para ajustar y vigilar las condiciones dentro de la cámara. La forma en que se instalan es que cada cámara tiene su propio medidor separado, pero también pueden ser reconfigurados para monitorear las otras cámaras también. En la superficie, el supervisor tiene una serie de medidores y válvulas
para ajustar y controlar las condiciones dentro de la cámara. La forma en que se establecen es que cada cámara tiene su propio medidor separado, pero también se pueden reconfigurar para monitorear las otras cámaras. Esto les da una serie de copias de seguridad en caso de algún mal funcionamiento con cualquier medidor único, pero más a menudo que no solo un medidor se utilizó por conveniencia. Para que los hombres se mueven a través de las cámaras, el supervisor solo cambiar el medidor a la sección en la que están en el momento de controlar la presión. Después de inyectar el helio en la habitación, la puerta fue sellada correctamente, pero no había cambiado el medidor de la cámara central a la sala de estar. Después de inyectar el helio en la habitación, la puerta estaba sellada correctamente, pero no había cambiado el medidor de la cámara central al espacio habitable, lo que significaba que le parecía que la cámara seguía perdiendo presión, y pensando que seguía perdiendo presión, empezó a bombear toneladas de helio puro al espacio. Pero en lugar de sellar la puerta, la habitación estaba presurizada como loca. Esto continuó durante varios minutos antes de que finalmente se diera cuenta del error que había cometido, y cuando finalmente se dio cuenta de que el espacio vivo había sido presurizado casi el doble de lo que se suponía que era. Esta rápida compresión combinada con la alta transferencia térmica de gas de helio y la alta humedad en la cámara hizo que la temperatura interior fuera de 32 Celsius a 49 Celsius o 90 Fahrenheit a 120 Fahrenheit, con casi un 100% de humedad. Esto habría sido como estar dentro de un horno, y porque la humedad era tan alta, la capacidad de los hombres de sudar para enfriarse fue severamente reducida. Trataron frenéticamente de abrir la puerta de la compuerta, pero debido a lo presurizada que era la cámara, era imposible. Y por alguna otra razón desconocida, el supervisor no pudo aliviar la presión dentro de la habitación, ya sea una vez que se dio cuenta de su error. En un intento de encontrar un alivio del calor, los buzos sacaron sus colchones de sus camas y se recostaron contra el aluminio fresco. Intentaron frenéticamente abrir la puerta de la escotilla, pero debido a la presión de la cámara era imposible, y por alguna otra razón desconocida, el supervisor no pudo aliviar la presión dentro de la habitación, ya sea una vez que se dio cuenta de su error. En un intento de encontrar un poco de alivio del calor, los buzos sacaron sus colchones de sus camas y se recostaron contra el aluminio fresco. Finalmente, otro buzo fue enviado abajo para aliviar manualmente la presión y abrir la cámara. Pero para el momento en que entró en la cámara de transferencia y miró a través del agujero del puerto, los hombres no respondieron. En las pocas horas que tomó para alcanzarlos, trágicamente, los hombres habían muerto de hipotermia o golpe de calor. Este fue el primer caso registrado de muerte por saturación de buceo debido al sobrecalentamiento. Típicamente, los buzos se sentaron con frío extremo del suelo del océano y son a menudo un riesgo de llegar a ser hipotermia. Este fue el primer caso registrado de muerte por inmersión por saturación debido al sobrecalentamiento. Típicamente, los buceadores sentados lidian con el frío extremo del fondo del océano y a menudo corren el riesgo de convertirse en hipotérmicos. Es por esta razón que las cámaras se mantienen tan cálidas como están en primer lugar. Así que entre la cámara ya cálida y la serie de errores, los hombres fueron cocinados vivos dentro de sus cuartos vivos. Antes de entrar en la historia final, quiero presentarles a la primera plataforma de comparación de noticias del mundo y el patrocinador de video de hoy, Ground News. No es ningún secreto que los medios de comunicación están en un poco de un lugar extraño ahora mismo. Así que cuando no estoy investigando para videos y solo quiero leer las viejas noticias habituales que no quiero tener que decir a través de un montón de fuentes para obtener información confiable, y con Ground News no tengo que ir a buscar,
porque puede atraer a todos los medios de noticias del mundo a un lugar. No es ningún secreto que los medios de comunicación están en un punto raro en este momento. Así que cuando no estoy investigando para los videos y solo quiero leer las viejas noticias habituales que no quiero tener que decir a través de un montón de fuentes para obtener información confiable. Y con Ground News no tengo que ir buscando porque puede tirar mezquinamente todos los medios de comunicación del mundo en un solo lugar. Y para cada historia tengo un desglose visual del sesgo de los medios de comunicación de noticias, así que puedo asegurar que no voy a conseguir que la historia giró en una dirección u otra, significando que puedo ver cómo cada historia está siendo cubierta a través de diferentes medios de noticias, cuáles son las diferencias y cómo están siendo tituladas, y qué secciones pueden tener. Y lo mejor de todo, mi feed es completamente personalizable para que pueda ver más de las cosas que realmente quiero leer, lo que significa que puedo ver cómo cada historia está siendo cubierta en diferentes medios de noticias, cuáles son las diferencias y cómo se están titulando y qué sesgos pueden tener. Y lo mejor de todo, mi feed es completamente personalizable, así que puedo ver más de las cosas que realmente quiero leer. Y con el tiempo, puedo ver el desglose de mi propio consumo de noticias para asegurar que la información que estoy leyendo es fáctica y que no estoy cayendo accidentalmente en una cámara de eco polarizada. Así que me encantaría que te unieras a mí para estar mejor informado haciendo clic en el enlace en pantalla ahora o haciendo clic en el enlace en la descripción para probar Ground News de forma gratuita. Sí, Chux es una pequeña isla que es parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y está justo al este de Puerto Rico. Como con la mayoría de las islas tropicales, el agua es perfecta para deportes de todo tipo de vida marina y arrecifes de coral ricos que lo hacen ideal para bucear. Santa Cruz es una pequeña isla que forma parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y está justo al este de Puerto Rico. Al igual que la mayoría de las islas tropicales, el agua es perfecta para practicar deportes de todo tipo de vida marina y ricos arrecifes de coral, por lo que es ideal para bucear. Y aunque toda la isla está rodeada de ricos puntos de buceo, hay un lugar en particular famoso por una característica única. Este es un lugar conocido como el Muro de la Bahía de Cané. Lo que hace que el lugar sea único es que a solo unos cientos de metros de la orilla, el agua va de 40 pies de profundidad a 13.000 pies de profundidad en una sola gota casi vertical. Esto significa que puede pararse en el borde de la golondrina y mirar hacia un abismo sin fondo que se tragaría la mayor parte de todas, excepto las montañas más altas de los Estados Unidos continentales. Esta es una de las mayores caídas verticales en cualquier parte del océano. Esto significa que usted puede pararse en el borde de la golondrina y mirar hacia afuera en un abismo sin fondo que tragaría la mayoría de todos, excepto las montañas más altas en los Estados Unidos continentales. Esta es una de las caídas verticales más grandes en cualquier lugar en el océano. En noviembre de 1996, 3 buceadores comerciales estaban buceando esa área de Santa Cruz, llevando a cabo investigaciones sobre la vida marina de la muralla de la Bahía de Cané. Habían establecido algunas trampas una semana antes y ahora iban a recoger las muestras, así como tomar algunas otras medidas. Los 3 de estos individuos eran buzos altamente experimentados, cada uno teniendo cientos de inmersiones bajo su cinturón. Así que, entre los 3 de ellos, tenían más de 1.000 inmersiones de valor de experiencia. Una vez que estaban en la profundidad de las trampas, que está alrededor de 220 pies o 67 metros, 2 de los hombres, Breton Bobby, consiguió trabajar tomando muestras. Una vez que estaban en la profundidad de las trampas, que es de unos 220 pies o 67 metros, 2 de los hombres,
Bretón Bobby llegó a trabajar tomando muestras. El tercer hombre, Ocaña, estaba haciendo un seguimiento de su profundidad y tiempo, y notó dos tiburones de punta blanca oceánica nadando a lo largo de la pared en la distancia. Como buzos experimentados, los hombres fueron completamente infatigables por esto. Los avistamientos de tiburón son solo una parte normal del buceo en el océano. Era un poco raro ver estas especies de aguas abiertas tan cerca de la tierra, y también eran inusualmente grandes, a unos 14 pies de largo, por lo que los tres hombres se detuvieron brevemente para tomar algunas fotos antes de continuar con su trabajo. Después de pasar los 15 minutos planeados, o así trabajando en profundidad, que alcanzaron el punto medio en su buceo. Esto significaba que ahora era el momento de volver a la superficie. Después de pasar sus 15 minutos planeados, trabajando en profundidad, llegaron a la mitad de su inmersión. Su descenso planeado tendría Bobby ir primero, y luego Brea, luego Red llegar último. Cuando comenzaron a ascender, la lectura de aire de Bobby era un poco más bajo de lo esperado, porque había estado respirando un poco más pesado durante la inmersión. Así que Brea le dijo que se dirigiera hasta una profundidad más superficial. Entonces Brea comenzó a nadar también, y se dio cuenta de que Rob estaba apuntando hacia abajo, a donde Red estaba todavía abajo en la pared. Brea miró hacia abajo y vio que Red estaba cubierto de sedimento, como una nube de polvo que lo cubría completamente. Para Brea parecía que Red podría haber tenido un fallo de manguera, causando que el aire se rociara y pateara el sedimento en la pared. Esto también significaba que podría estar goteando aire y podría necesitar algo de aire extra. Para Brea parecía que Red podría haber tenido un fallo en la manguera, causando que el aire se rociara y pateara el sedimento en la pared. Esto también significaba que podría estar goteando aire y podría necesitar un poco de aire extra. Así que Brea nadó hacia abajo para ver si necesitaba ayuda. Fue solo una vez que entró en la nube de sedimento y consiguió una mejor mirada, que podía ver que no era una manguera en absoluto. Brea lo agarró y comenzó a tirar de él, y se dio cuenta de que Red tenía una enorme marca de mordida en su muslo. Y mientras estaba procesando lo que estaba viendo, el tiburón vino en otro ataque. Los dos trataron desesperadamente de golpear sus branquias y mantenerlo alejado, y mientras luchaban contra un segundo, nadó y agarró una bodega de su becerro, causando que el sedimento se convirtiera en rojo sangre. Entonces el primero volvió y agarró su muslo de nuevo y comenzó a tirarlo violentamente. Los dos trataron desesperadamente de golpear sus branquias y mantenerla alejada, y mientras luchaban contra una segunda, nadaban y agarraron una mano de su ternero, haciendo que el sedimento se volviera rojo. Aunque Brea estaba tirando fuerte en la dirección opuesta, el tiburón era demasiado fuerte y los tiró a los dos justos sobre el borde de la caída. Ahora, en esencialmente una caída libre abajo de la pared, los dos de ellos trataron desesperadamente de luchar contra el tiburón, mientras que también rápidamente consumió el aire que habían dejado. En un punto, Brea revisó su medidor de profundidad y vio que estaba al máximo a 325 pies. Significa que había un número de pies más allá de lo que su medidor de profundidad podría incluso leer, y todavía descender. Finalmente, hubo una breve ruptura en el ataque y Brea tiró a los dos de ellos en una pequeña cala de arena en la pared. En un punto, Brea revisó su medidor de profundidad y vio que estaba al máximo a 325 pies, lo que significa que había un número de pies más allá de lo que su medidor de profundidad podía incluso leer, y todavía descendiendo. Finalmente, hubo una breve rotura en el ataque y Brea tiró de los dos de ellos en una pequeña cala arenosa en la pared. Fue allí donde finalmente
tuvo la oportunidad de obtener una mejor vista de la condición de Red y se horrorizó al ver que la pierna izquierda de Red estaba casi completamente arrancada. La mayor parte del tejido se había ido y también tenía graves picaduras en el estómago y el pecho. Al ver este Brea, básicamente, entró en modo de pánico completo y agarró Red y comenzó a nadar tan fuerte como pudo. Pero en solo unos segundos los tiburones volvieron y agarró Red de nuevo tirando de la espalda por la pared y como si las cosas no podían conseguir peor. Brea fue a tomar un respiro y se sintió como que estaba tirando del aire a través de una paja. Al ver a este Brea, básicamente entró en pleno pánico y agarró a Red y comenzó a nadar tan fuerte como pudo. Pero en pocos segundos los tiburones volvieron y agarró a Red de nuevo tirando de ambos hacia abajo de la pared y como si las cosas no pudieran empeorar, Brea fue a tomar un respiro y se sintió como si estuviera tirando del aire a través de una paja. Esto significaba que tenía solo unas pocas respiraciones izquierdas antes de que él estaba completamente fuera de aire. Luego, otro segundo más tarde, los tiburones arrancaron Red derecho de sus manos, y Brea observó sin ayuda mientras lo empujaban más profundo en el agua. Casi fuera de aire, ahora mismo, no había nada que pudiera hacer para ayudar a Red, más así que tuvo que volver a centrarse en salvarse. Desafortunadamente, todavía estaba cerca de 400 pies de profundidad con casi ningún aire. Comenzó a nadar frenéticamente hacia la superficie y en un momento él mismo comprobó su medidor de profundidad y vio que todavía estaba en rojo a 325 pies. Desafortunadamente, todavía estaba a casi 400 pies de profundidad sin aire. Comenzó a nadar frenéticamente hacia la superficie y en un punto revisó su medidor de profundidad y vio que todavía estaba enrojecido a 325 pies. Entre la profundidad del pánico y la narcosis de nitrógeno, se centró intensamente en hacer fuertes patadas rítmicas hacia la luz arriba. Nadó y nadaba, y lentamente su visión comenzó a cerrarse sobre él como un túnel. Mientras nadaba, este túnel se hizo más y más pequeño hasta que tuvo un pensamiento final que era que estaba tan cerca y luego se desmayó a unos 30 pies de la superficie. Milagrosamente, su dispositivo de flotación tenía aire suficiente para flotar hasta la superficie y sacar su cabeza del agua. Entonces, la diferencia de presión le obligó a exhalar y a patear su respiración y despertó jadeando por aire. Tomó unos momentos para mirar a su alrededor y tomar sus rumbos, y tomar todo lo que había sucedido. Luego la diferencia de presión le obligó a exhalar y a iniciar su respiración, y se despertó jadeando por aire. Tomó unos momentos para mirar a su alrededor y tomar sus rumbos, y tomar en todo lo que había sucedido. Desafortunadamente, el tercer miembro de su equipo, Obi, ya había dejado para conseguir ayuda. Lo último que vio fue que los dos iban por encima de la pared, cubiertos de sangre, por lo que lo razonable a hacer era asumir que estaban muertos e ir a buscar ayuda. Ahora, debido a lo profundo que Brete había sido y lo rápido que volvió a salir, ya estaba empezando a sufrir de enfermedad de descompresión. Tuvo que llegar a la orilla rápidamente o se arriesgó a desmayarse o quedar paralizado. Se metió en aguas poco profundas, se arrancó de su equipo de buceo y corrió a la pareja más cercana en la playa. Rápidamente les dijo quién era y que tenía enfermedad de descompresión. Se metió en aguas poco profundas, se arrancó su equipo de buceo y luego corrió a la pareja más cercana en la playa. Luego le dijo qué camión era suyo, dónde estaban sus llaves y que había un portapapeles en el salpicadero, con instrucciones de emergencia, y justo cuando terminó de darles las instrucciones que pasó otra vez. Y aunque era obviamente una situación terrible, Brete también fue increíblemente afortunado, porque la pareja que había encontrado era un médico y una enfermera
que también estaban familiarizados con la enfermedad de descompresión. Rápidamente corrieron a su camión, agarraron las instrucciones y luego corrieron al teléfono en un hotel cercano. Llamaron al laboratorio marino, que fue empleado por quien rápidamente llamó a un avión de Medieval para que lo trajera, y luego de allí fue transportado por aire desde Santa Cruz y voló a Puerto Rico porque no había cámaras de descompresión en la isla. Llamaron al laboratorio marino, que fue empleado por quien rápidamente llamó a un avión Medieval para venir a buscarlo, y luego de allí fue transportado por aire desde Santa Cruz y voló a Puerto Rico porque no había ninguna cámara de descompresión en la isla. Entonces, casi como algo de una película que se quedó sin oxígeno en el avión en el que estaba y tuvo que aterrizar en una carretera que también fue coordinada con un helicóptero de aterrizaje para llevarlo a la distancia restante al hospital. Finalmente, entró en un hospital e hizo una recuperación casi completa con algunos efectos duraderos de la enfermedad de descompresión. Desafortunadamente, el cuerpo de Red nunca ha sido encontrado. Brete más tarde se enteró de que había un barco en la zona que emitía una vibración de baja frecuencia que había atraído a los tiburones en el primer lugar. Simplemente, no se sabía en el momento que esto podría ocurrir en última instancia, resultada en el ataque brutal.